Hola, buen día. Estamos aquí con César Luis Perales, director en Origon. Origon, la empresa que digitaliza los procesos de los negocios para maximizar su crecimiento. César, en la parte de analítica, coméntanos un poco qué es analítica y qué tipo de decisiones busca habilitar dentro de este ecosistema digital de negocios que es Origon. Carlos, muchas gracias por la entrevista. Analítica es una plataforma, una solución que integra información que emana propiamente de las empresas, información básicamente que tiene el Servicio de Administración Tributaria, especialmente todo lo que está relacionado con la emisión de comprobantes fiscales. Y esto lo digo como base, en realidad es una información necesaria para poder tomar cualquier tipo de decisión actualmente en las empresas mexicanas, pero no nos hemos quedado ahí. La analítica es el poder ir más allá, adelantarse a la información que pudiera tener la autoridad o nuestros stakeholders, integrando bases de datos adicionales que tienen que ver con contabilidad, cumplimiento fiscal y movimientos bancarios. Esto para dar una visibilidad completa de la operación de la compañía, que muchas veces la información ahí está, existe dentro de nuestras bases de datos, pero es difícil integrarla en un patrón de información que pueda servir para tomar decisiones. ¿Cuál es el génesis de esa información? Entiendo que hablamos de la factura electrónica como el ADN de este ecosistema. Ahí es principalmente donde nace toda esta información que se va o que se carga al ecosistema de Origon. Sí. Inicialmente la emisión de comprobantes fiscales para la autoridad era suficiente, información suficiente para determinar el cumplimiento. Actualmente se requiere de información adicional, pero el CFDI no pierde su fortaleza, al contrario, desde su implementación hace más de 2 décadas el producto ha ido evolucionando, de integrar solamente información de la compraventa de algún producto o servicio. Actualmente está diversificado a todas las operaciones de la compañía, incluyendo nóminas. Es información muy importante porque te desglosa específicamente toda la actividad económica del país. Imagínate si no tuviéramos la posibilidad de emitir cada una de las transacciones que se emiten en este momento. Por lo tanto, conforme va pasando el tiempo, es un elemento más dentro de las decisiones que se requieren analizar, pero también es la básica. No vemos el análisis de información de una compañía sin analizar y específicamente explotar todo lo que se tiene dentro del CFDI. Cuando hablamos de que los datos transforman los procesos, ¿qué preguntas de los negocios se pueden responder gracias a la analítica que antes no podía responder? Lo que identificamos es de que las empresas tienen especialistas y sus procesos son muy efectivos, pero de manera segmentada o diferenciada. Tienes a un área de adquisiciones que cumple con su labor, tienes un área de ventas que cumple con su labor y lleva un control muy específico, el área contable que muchas veces está dirigido todos sus esfuerzos al cumplimiento fiscal, el área de bancos. Todos ellos tienen su propia verdad y es correcto. Al momento de integrar toda la información es cuando empezamos a identificar diferencias. Y estas diferencias son las que, si las analizas oportunamente, te ayuda a mejorar la operación. Muchas veces no se tiene un ERP integrado que tenga toda la información y aun y cuando se tenga un ERP no es su función el identificar las diferencias, simplemente están registrando la información. Analítica u Origon Analítica te ayuda a poder identificar todas esas variaciones y tomar decisiones de manera oportuna. Efectivamente, te ayuda también de manera reactiva. En caso de que tengas alguna observación por parte de la autoridad, te da la posibilidad de obtener las hojas de trabajo de una manera inmediata, en el corto plazo, pero también es importante que se integre dentro de las decisiones de la empresa para que oportunamente se puedan hacer modificaciones a la operación. Analítica no te modifica la operación, te da información para que tú puedas hacer ajustes. Ok, para la toma de decisiones. Oye, y en el ecosistema de Origon, Analítica es parte de ese ecosistema, pero ¿cómo se integra con los demás servicios como ingresos, como egresos? ¿Cuál es esa integración ahí? Sí, muy interesante. La Origon nació con Interfactura. Interfactura es el proveedor de servicios de emisión de factura electrónica más fuerte en México. Todas las soluciones fueron evolucionando a partir de esta empresa, Interfactura.
Entonces tenemos servicios especializados para aquellos que emiten propiamente los documentos y que tienen que darle seguimiento a través de un proceso de ventas, pero también integramos la información de todos tus proveedores. Interfactura no necesariamente es el PAC que emite la información de todos tus proveedores. Eso es casi imposible, es complejo. Por lo tanto, tenemos la capacidad de integrar tanto la información de los emisores como los receptores. Y ahí ya estamos integrando a dos partes del ecosistema, ingresos y egresos. Adicionalmente, tenemos otras plataformas como lo es Dito, que también te integra información y que emite comprobantes, CDP, que te controla el flujo de los proveedores. Todo eso confluye dentro del análisis de información a través de la emisión de un comprobante fiscal digital. ¿Cuál ha sido el reto para llevar analítica a una... Vaya, nace, como dijimos, del tema de comprobante, pero se va nutriendo de otro tipo de información, pero después escala. O sea, ¿cuál es el reto para escalar analítica, para que realmente sirva para los negocios y, no sé, para ver la calidad de los datos, la estandarización de los datos, que sean comunes y que sean entendibles por todos los sistemas? ¿Cómo hicieron eso? ¿Cómo escalaron? Es muy buena pregunta. Pudiéramos identificar que la propia autoridad te marca el ritmo para poder estar preparados con la información que te solicita. La autoridad utiliza nuestra propia información, en realidad no es de que utilice bases de datos que tú no conoces, al contrario, tú has generado toda la información, pero tal vez no le has dado el orden correcto para poder analizarla. En este sentido, cuando la autoridad misma identificaba que la emisión del CFDI o las revisiones era que el CFDI estuviera perfectamente timbrado y que el PAC cumpliera con las reglas de validación, creo que cumplíamos con el objetivo. Pero actualmente, conforme van pasando y se van emitiendo reformas a la resolución miscelánea fiscal, se tiene que integrar información adicional que la misma autoridad está revisando. Por lo tanto, ya el tener una plataforma que te maneja millones de transacciones y puedas tener un reporte de manera inmediata, ya no es suficiente. Requieres integrar la información contable que la misma empresa tiene registrada, la información del ticket de venta que tuvo el cliente de ellos en el punto de adquisición del producto o servicio, el poder conciliar la información de los estados bancarios, estados de cuenta bancarios, que muchas veces cada banco tiene su propio estándar. Nosotros lo que hacemos es identificar la información más importante que te pueda consolidar todo y dar un detalle de cuáles son las desviaciones o cómo se está evolucionando la operación de la empresa. Hay una parte muy importante. Cuando hablamos de datos, también hablamos de confidencialidad, de seguridad en los datos. Estos datos los tenemos que hacer útiles y a veces los tenemos que hacer públicos o a veces no. ¿Cómo Origon garantiza a sus clientes el tema de la seguridad de la información por toda esta información que manejan ustedes? Sí, la propia autorización que nos otorga la autoridad fiscal para ser un proveedor de servicios ya integra reglas generales de lo que es la confidencialidad de la información. Tenemos delimitado perfectamente cuál es la información de la cual podemos acceder de un cliente. Nosotros no conocemos el cumplimiento tuyo ni cuáles son tus presentaciones de declaraciones. En realidad esta es información personal tuya y en el caso de comprobantes, si tú tuviste una relación comercial o de servicios con un tercero, ustedes son los únicos dueños de esa información. ¿Qué es lo que hace Analítica? A través de los servicios que ofrece el SAT en tu nombre, va y recoge la información que tú emitiste o que tú recibiste. Por lo tanto, toda la información no escapa de ese círculo del que tú tienes acción. Si tú me pides un análisis de datos de un tercero, no te lo doy si no tuvo una relación comercial contigo. Adicionalmente, de toda la capa de autorización del SAT y los requerimientos de seguridad de la información, todos nuestros clientes también nos realizan auditorías con respecto a la seguridad de la información, al manejo de datos y la confidencialidad de los mismos. Cumplimos al 100%, tenemos una certificación de ISO 27001, por lo tanto, eso no ha sido un tema con respecto a la confidencialidad de la información.
Al contrario, creo que somos una empresa bastante fuerte y robusta con respecto a esos temas. La confianza también como base para el servicio que prestan, ¿no? Sí, es evidentemente al momento de informar datos al dueño de los datos, al dueño de la información, de las facturas que emite o que recibe, las cancelaciones, los documentos relacionados, qué se pagó, qué no se pagó, etcétera. Toda esa información es de la empresa, por lo tanto debe estar muy bien consolidada, muy bien resguardada y al momento de analizarla debe estar completa. Al momento de que tú empieces a integrar información que no está completa, básicamente no es que sea errónea, no podemos inventar datos de un comprobante, pero lo que hacemos es hacer más efectivos o hacer más eficientes los servicios de consulta que tenemos de la información del SAT. En caso de que se obtenga información de terceros, que son de ellos mismos, información del cliente, pues que a través de un API automatizado no haya intervención humana, que toda la información esté perfectamente registrada para que la información con el periodo que se identificó se entregue de forma correcta y el sistema simplemente lo procesa y lo presenta. Lo que buscamos es de que no haya alguien que esté capturando información, subiendo archivos. En realidad el proceso tiene que ser automático y la cadena del ciclo de confianza de los datos no debe tener intervención humana. ¿Qué diferencia Analítica o este servicio que ofrece Origon con otros esquemas similares que pueda haber en el mercado? Muy bien, yo identifico el principal es de que somos expertos en el tema fiscal. Tenemos la experiencia de más de 20 años en la emisión de comprobantes fiscales. Cualquier cambio fiscal que la autoridad lo publique, nosotros lo estamos implementando de forma inmediata. Por lo tanto, la plataforma nunca va a estar obsoleta con respecto al contenido de la información. Adicionalmente, nuestras áreas legales, nuestras áreas de seguridad de la información que acabamos de comentar, nuestras áreas de infraestructura, todo te da la confianza que al momento de manejar el mayor volumen de transacciones de emisión de comprobantes, pues tienes la capacidad también de analizar ese volumen de información o más. Por lo tanto, creo que el tener actualizada la información, eso es un valor muy importante dentro del servicio. Estamos en la era de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se nutre justamente de datos y del análisis de estos datos. ¿Qué evolución ves hacia el futuro en una analítica predictiva, automatización de procesos con base en esta información? ¿Tú cómo ves, cómo juega la inteligencia artificial aquí? Sí, lo manejamos en 3 etapas. 2 etapas ya están concluyendo su ciclo de vida. Lo primero era ser reactivos, qué es lo que me está indicando la autoridad, que tengo diferencias y cómo obtengo la información de una manera muy oportuna para poder cumplir. Después pasamos a una etapa proactiva en la cual nosotros integramos información para que antes que el SAT te haga una observación, tú puedas analizar tu propia operación y tú puedas tomar tus propias decisiones para modificar. La inteligencia artificial estamos pasando al poder predecir los datos, una etapa predictiva donde con esta información de cientos de millones de datos que tenemos, el poder indicarle a nuestros clientes cuáles son las tendencias, cuál proveedor puede tener un problema en las listas negras, qué servicios se están desviando, por qué un proveedor que generalmente le generabas un monto de dinero, de repente una factura se dispara. Y son las mismas alertas que va a tener la autoridad. Si la autoridad tiene la capacidad de poder analizar con inteligencia artificial la información, claro que nosotros a través de los servicios de las empresas se puede obtener información para que tengan una mejor capacidad de tomar decisiones y no solamente con datos reales, sino que te sirvan para predecir también cómo va a operar en el futuro. Muchísimas gracias. ¿Algo más que quisieras comentarle a las personas que están viendo este video? No, muchas gracias por la oportunidad. Toda la información que necesiten estamos para poder hacer el demo o el requerimiento de información que deseen. Dese la oportunidad de utilizar la analítica de datos para la toma de decisiones porque es muy importante. Reitero, al interior a veces es difícil el poder integrar toda la información. Creo que nosotros podemos en un corto plazo implementarlo. Muchísimas gracias. Esta fue una conversación con César Luis Perales. Él es el director de Origon que lleva todo el proceso de analítica, que es el ADN precisamente para la automatización de procesos que hace Origon. Muchas gracias.